En un mundo donde a menudo nos sentimos invisibles, hay una verdad inquebrantable. Él lo ve todo. No existe acción, pensamiento o intención que escape a su mirada. Es el principio y el fin, el creador de todo lo que existe, quien sostiene el universo con su poder infinito. Cuando te sientes herido, traicionado o injustamente tratado, puede parecer que nadie está observando, que tus lamentos se pierden en el vacío. Sin embargo, cada lágrima que derramas es notada por Él. Cada momento de dolor es registrado en su memoria perfecta. La Biblia nos recuerda en Proverbios que sus ojos están en todas partes, vigilando tanto las acciones buenas como las malas. Esto significa que no hay engaño ni maldad que pueda ocultarse de su conocimiento absoluto. Incluso aquellos que creen haber escapado de las consecuencias de sus actos eventualmente enfrentarán la verdad, porque Él conoce los secretos más profundos del corazón humano. Imagina esto, cuando alguien te lastima profundamente, cuando las palabras hirientes cortan como cuchillos, o cuando las personas te dan la espalda sin razón aparente, puede ser fácil caer en la desesperación. Pero detente un momento y reflexiona sobre la historia de Agar. Ella fue marginada, abandonada en el desierto, sintiéndose completamente sola. Sin embargo, en ese lugar de abandono total, algo extraordinario sucedió. El Señor se le apareció. Ella lo llamó El Roi, que significa el Dios que me ve. Este título no fue solo una declaración de fe, sino una afirmación poderosa de que incluso en los momentos más oscuros, nunca estamos fuera de su vista. Si aplicamos esta verdad a nuestras propias vidas, podemos encontrar consuelo en medio del caos. Cada vez que alguien intenta derribarte, cada vez que las mentiras se propagan a tus espaldas, recuerda que Él está observando cada detalle. No es un espectador pasivo, sino un protector activo que tiene un plan mayor para tu vida. La historia de José en la Biblia es otro ejemplo impresionante de cómo la justicia divina opera en tiempos perfectos. Fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y arrojado injustamente a una prisión. Durante años, parecía que los malvados habían triunfado, que sus acciones no tendrían consecuencias. Pero detrás de escena, Dios estaba trabajando de maneras que nadie podía ver. Cada evento, por más insignificante que pareciera, estaba siendo orquestado para llevar a José a una posición de honor y autoridad. Cuando finalmente sus hermanos se encontraron frente a él, temblando de miedo, José no buscó venganza. En cambio, reconoció que Dios había transformado el mal en bien, cumpliendo un propósito mucho mayor. Esta narrativa nos enseña que aunque no entendamos lo que estamos viviendo en este momento, hay un plan divino en marcha. Las piezas del rompecabezas eventualmente encajarán y veremos cómo todo tenía un propósito. No te pierdas ni un solo contenido bendito. Suscríbete ahora y haz clic en la campanita para recibir más mensajes transformadores como este. Dios tiene grandes planes para ti. Cuando enfrentamos injusticias, nuestra naturaleza humana nos impulsa a buscar venganza. Queremos equilibrar la balanza, hacer que otros experimenten el mismo dolor que nosotros hemos sentido. Pero aquí está la clave. La venganza no pertenece a nosotros, sino a Él. Romanos 12:19 lo deja claro. No te vengas, amado, sino deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Por qué es tan importante confiar en su justicia? Porque nuestras emociones son volátiles, nuestras decisiones pueden estar nubladas por el dolor y nuestra perspectiva es limitada. A menudo, solo vemos una pequeña parte del cuadro completo. En cambio, Él tiene una visión panorámica de cada situación, conoce los motivos ocultos y entiende cómo cada acción afectará el futuro. Su justicia no está influenciada por emociones temporales, sino que se basa en la verdad absoluta. David también nos ofrece una lección poderosa sobre este tema. Saúl, consumido por los celos,
persiguió a David incansablemente buscando matarlo sin motivo alguno. En varias ocasiones, David tuvo la oportunidad de eliminar a Saúl y poner fin a su persecución. Sin embargo, eligió no tomar venganza por su propia mano. Sabía que Saúl era ungido por Dios y que no le correspondía a él juzgarlo. En lugar de actuar impulsivamente, David confió en que Dios manejaría la situación en su tiempo perfecto. Y así fue. Saúl enfrentó su destino sin que David tuviera que intervenir. Este relato nos muestra que cuando dejamos la justicia en manos de Dios, permitimos que Él actúe según su sabiduría infinita. Tomar la justicia en nuestras manos puede parecer tentador, pero a menudo conduce a ciclos de destrucción y amargura. En cambio, confiar en Él nos libera de esa carga y nos permite avanzar con paz. Ahora quiero que pienses en tu propia vida. Tal vez estés atravesando un momento difícil, sintiéndote olvidado o preguntándote si la justicia en carne, algo que le causaba un dolor insoportable. Rogó repetidamente a Dios que lo quitara, pero Dios no lo hizo. En cambio, usó esa debilidad para mostrarle a Pablo que su gracia era suficiente. A veces, el dolor que deseamos que Dios elimine es precisamente lo que Él está usando para demostrar su poder en nuestras vidas. El sufrimiento nos refina como el oro en el fuego, quemando las impurezas, eliminando el orgullo y la autosuficiencia, dejando atrás una fe pura y un carácter fuerte. Es en medio de la aflicción donde nos convertimos en quienes Dios nos ha llamado a ser. Hay lecciones que solo podemos aprender en el dolor, experiencias que no podríamos adquirir en la comodidad. Existe una profundidad en nuestra relación con Dios que solo se encuentra en los valles más oscuros, cuando no tenemos nada más que su presencia para sostenernos. Además, el sufrimiento nos enseña compasión. Cuando atravesamos el dolor, desarrollamos la capacidad de entender y consolar a otros que están sufriendo. Nuestras heridas se convierten en testimonio, las mismas cosas que el enemigo pretendía usar para destruirnos, se transforman en herramientas para ayudar a otros. Dios nunca desperdicia el dolor. Lo que parece rompernos a menudo es el proceso de reconstrucción. Lo que parece ser el fin suele ser el comienzo de algo mucho mayor. Lo que parece una temporada de sufrimiento frecuentemente es una temporada de preparación. Él está moldeándonos, fortaleciéndonos y refinándonos. Cuando salgamos del fuego, no seremos los mismos. Seremos más fuertes, más sabios y más parecidos a Cristo. La justicia de Dios es perfecta. En un mundo lleno de corrupción, deshonestidad e injusticias, es fácil cuestionar si alguna vez se hará justicia. Las personas engañan, los malvados prosperan y los inocentes sufren. A menudo parece que aquellos que hacen el mal escapan sin consecuencias. Pero Dios ve todo y no es indiferente. Su justicia no es defectuosa como la justicia humana. Su juicio nunca se retrasa, nunca es parcial ni equivocado. Es perfecto y llegará en el momento adecuado, de la manera correcta. Deuteronomio 32:4. Lo declara claramente, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Es un Dios fiel que no hace mal, recto y justo es Él. A diferencia de los jueces humanos, que pueden ser influenciados por dinero, poder o intereses personales, Dios actúa siempre con verdad y equidad. Dios es incorruptible y su mirada nunca se aparta del mal. No cierra los ojos ante la injusticia, ni permite que los culpables permanezcan impunes para siempre. Él es el juez supremo, cuyo veredicto es definitivo e inapelable. En nuestra vida cotidiana, muchas veces sentimos el peso de la injusticia como una carga abrumadora. Observamos cómo personas que han mentido, engañado y causado daño a otros parecen prosperar, mientras aquellos que han permanecido fieles luchan día tras día.
Es en esos momentos cuando las dudas comienzan a surgir. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite que esto ocurra? Sin embargo, la Biblia nos recuerda en el Salmo 37:7 que debemos guardar silencio ante el Señor y esperar en Él con paciencia. No debemos preocuparnos cuando vemos a otros tener éxito en sus caminos perversos. Solo porque la justicia no ha llegado, todavía no significa que no vendrá. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Su paciencia no refleja debilidad, sino su deseo de que las personas se arrepientan antes de enfrentar el juicio final. Miremos al faraón en el libro de Éxodo. Este líder oprimió brutalmente al pueblo de Dios, esclavizándolo y negándose a liberarlo a pesar de múltiples advertencias divinas. Durante un tiempo, parecía que su poder era invencible y que gobernaría sin oposición. Pero Dios ya había determinado el resultado. Las plagas que asolaron Egipto no fueron eventos aleatorios, fueron manifestaciones precisas de la justicia divina. El orgullo del faraón lo llevó a su propia destrucción y al final se ahogó en el Mar Rojo mientras el pueblo que había oprimido caminaba libre. La justicia llegó, pero en el momento perfecto de Dios, de una manera que demostró su soberanía absoluta. Queremos acompañarte en este viaje de fe y crecimiento personal. Haz clic en suscribirse y luego en la campanita para recibir cada una de nuestras publicaciones llenas de inspiración divina. Te esperamos. La historia de Amán en el libro de Esther también ilustra cómo opera la justicia divina. Amán, un oficial poderoso, conspiró contra los judíos y planeó ejecutar a Mardoqueo. Construyó una horca con total confianza en que su plan tendría éxito. Sin embargo, en un giro impresionante de los acontecimientos, la misma trampa que preparó para Mardoqueo se volvió contra él. Fue colgado en la misma horca que había diseñado para otro. Así es como actúa Dios. Los malvados pueden tramar y aparentar ser invencibles, pero eventualmente caerán por sus propios planes. La justicia de Dios no solo castiga a los impíos, sino que también vindica a los justos. Cuando José fue lanzado a la prisión por un crimen que no cometió, parecía que la injusticia había triunfado. Sin embargo, Dios tenía un propósito mayor. Levantó a José, lo colocó en una posición de poder y permitió que su vida fuera un testimonio vivo de que ninguna injusticia puede anular el plan divino. Lo que los hombres pretendieron para el mal, Dios transformó para el bien. Uno de los ejemplos más grandes de la justicia de Dios es la cruz de Jesucristo. La humanidad estaba atrapada en el pecado, merecedora de juicio y completamente incapaz de salvarse a sí misma. La justicia exigía un precio, pero la misericordia abrió un camino. En la cruz, justicia y misericordia se encontraron perfectamente. Jesús tomó sobre sí el castigo que merecíamos para que pudiéramos ser justificados ante Dios. Ningún pecado fue olvidado, ninguna transgresión fue ignorada. Todo pecado fue pagado en la cruz o será enfrentado en el juicio eterno. Esta es la justicia perfecta de Dios. Aunque la justicia divina no siempre es inmediata, es inevitable. Los malvados pueden creer que han escapado, que han manipulado las consecuencias o que sus acciones permanecerán ocultas para siempre, pero nada escapa a los ojos de Dios. Él ve cada acto de opresión, cada ganancia deshonesta, cada traición y cada injusticia, y en su tiempo Él traerá juicio. Los arrogantes serán humillados, los opresores caerán y los mentirosos serán expuestos. Nadie puede eludir la justicia de Dios. Para aquellos que han sufrido injusticias, hay consuelo en saber que Dios no se ha olvidado. Ha registrado cada error, ha visto cada lágrima y hará que todas las cosas sean restauradas. Habrá un día en que cada injusticia sea contabilizada, cada acto maligno será respondido y los justos serán vindicados. Su justicia no es parcial ni defectuosa, es perfecta.
La pérdida es algo que todos experimentaremos en algún momento de nuestras vidas. Viene en muchas formas. La pérdida de relaciones, oportunidades, salud, tiempo o incluso esperanza. Hay momentos en que la vida parece despedazada más allá de cualquier posibilidad de reparación. Lo que fue arrebatado parece tan grande que la restauración parece imposible, pero con Dios nada está verdaderamente perdido. Él es un Dios de restauración, un Dios que toma lo que está roto y lo hace completo nuevamente. Transforma el luto en alegría y las cenizas en belleza. La Biblia está llena de historias de restauración que nos muestran que la pérdida nunca es el final de la historia cuando Dios está involucrado. En el libro de Job vemos a un hombre que perdió todo, su riqueza, su salud y hasta sus hijos. Su sufrimiento fue tan intenso que se sentó entre las cenizas, raspando sus llagas, abandonado por amigos y atormentado por la tristeza. Parecía que todo por lo que había trabajado, todo lo que amaba, le había sido arrebatado. Pero Job permaneció fiel. Aunque no entendía por qué estaba sufriendo, continuó confiando en Dios, y al final Dios lo restauró. Job 42.10 dice: después que Job oró por sus amigos, el Señor restauró su fortuna y le dio el doble de lo que había tenido antes. Dios no solo devolvió lo que había sido perdido, sino que lo multiplicó. Esta es la naturaleza de la restauración divina. Nunca se trata solo de devolver lo que fue quitado, sino de hacerlo mejor de lo que era antes. La restauración de Dios no siempre es inmediata ni sigue el camino que esperamos. A veces oramos para que una situación vuelva a ser exactamente como era, pero Dios tiene algo mayor en mente. José perdió años de su vida cuando sus hermanos lo traicionaron, arrojándolo a un pozo y vendiéndolo como esclavo. Perdió su hogar, su libertad y su sentido de seguridad. Fue falsamente acusado y encarcelado por un crimen que no cometió, pero Dios no había terminado con él. Lo que parecía ser años desperdiciados eran en realidad años de preparación. Dios elevó a José a una posición de poder y lo restauró de tal manera que pudo salvar a toda una nación del hambre. Génesis 50:20 registra las palabras de José a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien para que se cumpliera lo que está sucediendo ahora, la salvación de muchas vidas. El dolor, la traición y los años de sufrimiento no fueron en vano. Dios los usó para posicionar a José en un lugar mucho más alto de lo que él podría haber imaginado. La restauración no siempre significa que Dios devuelve exactamente lo que fue perdido. A veces da algo diferente, algo aún mayor. En el libro de Ruth, Noemí perdió a su esposo y a sus 2 hijos. Regresó a Belén, sumida en una profunda tristeza, creyendo que su vida había terminado. Pero Dios tenía un plan. A través de Ruth, su nuera, la vida de Noemí fue restaurada de una manera que nunca esperaba. Ruth se casó con Booz, y su hijo se convirtió en una fuente de alegría y redención para Noemí. Lo que ella pensaba que era una pérdida permanente resultó ser el camino hacia una bendición aún mayor. La restauración de Dios no sé, alguna vez llegará. Permíteme recordarte que las manos que formaron el universo, que colocaron cada estrella en su lugar y que controlan el destino de las naciones, son las mismas manos que sostienen tu vida. Él no ha perdido el control ni ha ignorado tu sufrimiento. Todo lo que estás experimentando está siendo observado y registrado por Él. La venganza no es nuestra responsabilidad. Es un atributo divino que refleja tanto su justicia como su misericordia. Así que, en lugar de enfocarte en el daño que otros te han causado, busca refugiarte en su amor y en su promesa de restauración. Confía en que Él actuará en el momento adecuado, trayendo justicia y sanando tus heridas. Si estás listo para dejar de lado el peso de la venganza y confiar plenamente en su plan, comienza hoy mismo, entregando cada situación en oración.
Él está esperando para mostrarte su fidelidad. Cuando nos aferramos a la venganza, estamos sujetando cadenas invisibles que pesan más de lo que imaginamos. La amargura, el rencor y el odio se convierten en prisiones que construimos con nuestras propias manos. Muchas veces pensamos que al buscar venganza encontraremos paz, pero la realidad es completamente opuesta. Cuanto más perseguimos la venganza, más nos consume, como un fuego que no deja nada a su paso. Sin embargo, cuando decidimos entregar esa carga a Dios, algo extraordinario sucede. Somos liberados. Liberarnos de ese peso nos permite avanzar con fe, confiando plenamente en que Él manejará cada error en su tiempo perfecto. Los malvados pueden creer que han escapado, que han logrado burlar la justicia, pero eso es solo una ilusión temporal. Dios no es engañado. Su palabra es firme y nunca falla. La Biblia nos enseña que nadie escapa del juicio divino. Los arrogantes serán humillados, los opresores enfrentarán las consecuencias de sus acciones, y aquellos que mienten, traicionan o actúan con maldad tendrán que rendir cuentas ante Él. Ningún crimen, engaño o acto de crueldad pasa desapercibido para el Todopoderoso. Él retribuirá, Él juzgará, y su juicio será impecable. En medio de todo esto, Dios te llama a perdonar. No es una sugerencia ni una opción que podemos considerar cuando sentimos ganas. Es un mandato claro y directo. Jesús mismo lo dejó claro en Mateos 6, 14, 15. Porque si perdonas a otros sus ofensas, tu Padre Celestial también te perdonará. Pero si no perdonas a otros, tampoco tu Padre te perdonará tus ofensas. Estas palabras tienen un peso profundo, porque revelan una verdad transformadora. El perdón no es solo por el bien de quien te lastimó, sino por tu propio bienestar espiritual. El perdón es como soltar una roca pesada que has estado cargando durante años. Mientras tú cargas con el peso de la falta de perdón, la otra persona tal vez ni siquiera piense en lo que hizo. El resentimiento y la amargura son cadenas que te atan al pasado, impidiendo que avances hacia la paz que Dios desea darte. Perdonar va en contra de nuestra naturaleza humana. Cuando alguien nos hiere, nuestro instinto natural es protegernos, construir muros emocionales y asegurarnos de que esa persona nunca tenga la oportunidad de lastimarnos nuevamente. Queremos que sientan nuestro dolor, que experimenten la misma injusticia que nosotros vivimos. Pero Dios nos llama a algo mucho más elevado. Nos invita a dejar ir la ira, el rencor y el resentimiento, entregándolo todo en sus manos. Jesús nos dio el ejemplo supremo de perdón mientras colgaba de la cruz, destrozado física y emocionalmente por aquellos mismos a quienes vino a salvar. Podría haber llamado a legiones de ángeles para destruir a sus verdugos. Podría haber exigido justicia inmediata. En cambio, miró al cielo y pronunció estas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este tipo de perdón no es humano, es divino. Y aún así, este es el estándar al que estamos llamados. No se trata de excusar el mal, ni de fingir que el daño nunca ocurrió. Perdonar no significa que lo que hicieron esté bien, ni que debas abrirles las puertas de tu vida nuevamente. Más bien, se trata de liberarte a ti mismo de la prisión emocional que el enemigo quiere imponerte. El enemigo sabe lo destructiva que es la falta de perdón. Sabe que puede envenenar tu alma, endurecer tu corazón y alejarte de la paz que Dios anhela darte. Quiere mantenerte atrapado en un ciclo de dolor, reviviendo heridas una y otra vez, impidiendo que sanes. Pero Dios tiene un plan diferente para ti. Él te llama a la libertad. Observa la historia de José. Sus propios hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo y lo abandonaron en un pozo, pensando que nunca volverían a verlo. Tenía todas las razones del mundo para odiarlos, para buscar venganza cuando finalmente llegó al poder. Sin
embargo, eligió perdonar. En Génesis 50:20, José les dijo: ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios lo convirtió en bien. Esta es la perspectiva de alguien que ha entregado su dolor a Dios, alguien que rehúsa permitir que la limita a lo material. Él restaura corazones rotos, fe despedazada y esperanza perdida. Hay personas que sienten que la vida les ha arrebatado tanto que ya no queda espacio para la restauración. Han perdido la pasión, el sentido de propósito, y parecen atrapadas en un mar de tristeza y desesperanza. Sin embargo, Dios sigue siendo un experto en restaurar lo que parece irremediablemente perdido. En Joel 2:25, Él promete: restauraré los años que los gafanhotos devoraron. Esta declaración va más allá de lo material. Es una promesa profunda de que Dios puede redimir incluso el tiempo perdido, las oportunidades desperdiciadas y los sueños truncados. Donde había tristeza, Él trae alegría. Donde reinaba la turbulencia, establece paz. Donde el desespero parecía haber ganado, Él planta esperanza. Ninguna pérdida es demasiado grande para su poder restaurador. Cuando el enemigo roba algo de nuestras vidas, Dios tiene la capacidad de devolverlo multiplicado. No solo repara lo que está roto, sino que lo transforma en algo más fuerte, más hermoso y más significativo. Su restauración no se trata simplemente de compensar lo que se perdió. Es sobre mostrar su poder y fidelidad de maneras que superan nuestra comprensión humana. Cuando Dios restaura, siempre lo hace de manera abundante. Lo que regresa es siempre mayor de lo que fue quitado, siempre más de lo que podríamos imaginar. Es un testimonio vivo de su amor inagotable y su gracia infalible. Nadie que se levante contra ti permanecerá sin respuesta, porque todos los enemigos están bajo la atenta mirada de Dios. Cuando las personas conspiran contra ti, cuando te hieren con palabras o actos, cuando intentan derribarte, puede ser tentador sentirte abrumado y creer que debes luchar estas batallas por tu cuenta. Pero la verdad es que no tienes que cargar ese peso. Dios es tu defensor. Él escucha cada palabra dicha en secreto, ve cada plan tramado en la oscuridad y conoce cada intento de hacerte daño. Y lo más importante es que Él se encargará de todo a su manera perfecta. La Biblia deja claro que no necesitamos buscar venganza. Romanos 12:19 nos recuerda: no te vengas, amados míos, sino deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No hay necesidad de luchar batallas que pertenecen a Dios. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo, cerró la boca de los leones y derribó ejércitos enteros por su pueblo, es el mismo Dios que pelea por ti hoy. Observa la historia de David. Fue ungido como rey por Dios, pero durante años fue perseguido por Saúl, quien estaba consumido por los celos. Saúl intentó matarlo, lo cazó incansablemente y lo trató como un enemigo. Sin embargo, David tuvo múltiples oportunidades de tomar represalias, de hacer justicia con sus propias manos, pero eligió no hacerlo. Sabía que Saúl estaba en las manos de Dios y que no era su responsabilidad actuar. Al final, no fue David quien tuvo que eliminar a Saúl. Dios se ocupó de ello. La justicia divina es perfecta y su tiempo siempre es exacto. A veces, parece que los malvados prosperan, que aquellos que hacen el mal avanzan sin obstáculos, pero nada escapa a la vista de Dios. Salmo 37:1-2 nos dice: no te inquietes por los que hacen el mal, ni tengas envidia de los que obran injustamente, porque pronto serán como la hierba seca y como el verde pasto se marchitarán. Ningún enemigo puede resistir la justicia de Dios. Ningún opresor quedará impune. Nadie que se levante contra un hijo de Dios tendrá éxito al final. José fue traicionado por sus propios hermanos, arrojado a un pozo y vendido como esclavo. Podría haber pasado su vida lleno de resentimiento y buscando venganza,
pero eligió confiar en Dios. Años después, cuando enfrentó a esos mismos hermanos, no tomó justicia por su propia mano. En Génesis 50:20 declaró: «Ustedes pensaron, hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien para que se cumpliera lo que está sucediendo ahora, la salvación de muchas vidas». Dios transformó la traición en una bendición. Aquello que pretendía destruirlo fue lo que lo posicionó para su destino. Tus enemigos no tienen la última palabra sobre tu vida. Las personas que intentan derribarte, que murmuran contra ti o que planean tu caída no están en control. Dios lo está, y cuando pones tu confianza en Él, cuando decides entregar tus enemigos en sus manos, te liberas del peso de la amargura, del fardo de la venganza y de la fatiga de luchar batallas que nunca fueron tuyas para pelear. Jesús nos mostró el ejemplo supremo de esto mientras colgaba de la cruz, falsamente acusado, burlado, golpeado y crucificado por aquellos a quienes vino a salvar. En lugar de maldecir o pedir justicia inmediata, dijo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Este es el poder de la confianza absoluta en Dios, el poder de saber que Él ve, sabe y manejará todas las cosas a su manera perfecta. La forma en que Dios maneja a tus enemigos es mucho más grande de lo que podrías imaginar. Amargura eche raíces en su corazón. Únete a esta comunidad de fe y crecimiento. Dale clic al botón de suscripción y no olvides activar la campanita para recibir más contenidos llenos de amor, sabiduría y bendiciones directamente en tu bandeja. Perdonar no es un signo de debilidad, es un acto de fortaleza. No significa olvidar ni actuar como si nada hubiera pasado. Significa renunciar a tu derecho de tomar justicia por tu propia mano y confiar en que Dios ve lo que te han hecho. Él llevará a cabo su justicia en el momento adecuado, de la manera más perfecta. Así que hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué cargas de resentimiento estás llevando? ¿Qué cadenas de amargura te están atando al pasado? Entrega eso a Dios, confía en su plan y permite que te libere. Solo entonces podrás experimentar la verdadera paz que proviene de dejar ir el peso de la venganza y abrazar el poder transformador del perdón. El perdón es un acto de fe, una declaración audaz de que Dios está de tu lado, que Él sanará las heridas más profundas y que manejará cada situación con una sabiduría infinitamente superior a la nuestra. Algunas traiciones parecen imposibles de superar, como si el dolor fuera demasiado grande para ser perdonado. Sin embargo, el perdón no depende de nuestras propias fuerzas. Es un regalo divino que recibimos cuando decidimos rendirnos a Él. A veces, esta decisión debe tomarse incluso antes de que nuestras emociones estén listas, confiando en que Dios nos dará la gracia necesaria para avanzar. Cuando entregamos el peso del rencor y la falta de perdón, algo extraordinario ocurre. Dios comienza a intervenir. Él derrama su gracia sobre nosotros, sanando las cicatrices emocionales que hemos cargado durante años. Muchas personas pasan sus vidas atrapadas en la amargura, negándose a soltar lo que otros les hicieron. Como resultado, nunca experimentan la plenitud que Dios tiene preparada para ellas. Pero ese no es el plan de Dios para ti. Él anhela que vivas en libertad, que te liberes de las cadenas emocionales que te atan al pasado. Quiere que confíes en Él para llevar a cabo la justicia, la sanación y la restauración. Y todo esto comienza con un paso crucial: el perdón. Dios utiliza el sufrimiento como herramienta para nuestro crecimiento espiritual. Aunque instintivamente tratamos de evitar el dolor, oramos por liberación y a menudo nos preguntamos por qué permitió ciertas pruebas en nuestras vidas. Él nunca permite que enfrentemos dificultades sin un propósito específico. Cada lágrima, cada desafío y cada prueba tiene el potencial de moldearnos en la persona que Él nos ha llamado a ser.
Nada se desperdicia en sus manos. Lo que el enemigo pretende usar para destruirnos, Dios puede transformarlo en algo que fortalece nuestra fe, profundiza nuestro carácter y nos acerca más a Él. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que atravesaron momentos de profundo dolor y sufrimiento, no porque Dios los hubiera abandonado, sino porque los estaba preparando para algo mucho mayor. Piensa en Job, un hombre íntegro y justo que perdió absolutamente todo: su familia, su riqueza, su salud. Incluso sus amigos más cercanos lo acusaron injustamente, cuestionando si había pecado para merecer tal castigo. Pero Dios no lo había abandonado. El sufrimiento de Job no fue en vano, fue una prueba de fe, un proceso refinador que reveló su confianza inquebrantable en Dios. Al final, no solo fue restaurado, sino que recibió bendiciones aún mayores. José también enfrentó una serie de golpes devastadores: traicionado por sus propios hermanos, arrojado a un pozo, vendido como esclavo, falsamente acusado y encarcelado. En cada paso de su camino, parecía que las circunstancias conspiraban contra él. Sin embargo, Dios no lo estaba castigando, lo estaba preparando. Si José nunca hubiera sido traicionado, nunca habría llegado a Egipto. Si nunca hubiera sido falsamente acusado, nunca habría conocido al copero que lo llevaría ante el faraón. Si nunca hubiera sido olvidado en prisión, nunca habría alcanzado una posición de poder en el momento exacto para salvar a su familia de la hambruna. Su dolor no fue en vano. Era parte del plan divino para colocarlo exactamente donde necesitaba estar. El sufrimiento tiene una forma única de quitarnos las ilusiones de control. Cuando la vida fluye sin problemas y nuestros planes se cumplen, es fácil confiar en nuestras propias fuerzas. Pero cuando el sufrimiento nos derriba, nos recuerda que no estamos en control, que no podemos arreglarlo todo por nuestra cuenta. Nos lleva de rodillas, obligándonos a reconocer nuestra profunda necesidad de Dios. En ese lugar de rendición, algo asombroso sucede. Nuestra fe se profundiza. Comenzamos a confiar en Dios de maneras que nunca imaginamos. Aprendemos a depender de su fuerza en lugar de la nuestra. Pablo entendió esto perfectamente. En 2 Corintios 12:9 escribió: «Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo tenía un aguijón en la veces elimina al enemigo, otras veces cambia su corazón. En ocasiones utiliza incluso a los enemigos para guiarte hacia tu destino. Sin importar cómo decida actuar, una cosa es segura: tus enemigos están en sus manos, y Él no dejará de lidiar con ellos de acuerdo con su justicia perfecta. ¿Cuál fue el momento de este video que más habló a tu espíritu? Deja tu opinión en los comentarios. Compartir tus reflexiones puede ser una forma poderosa de bendecir a otras personas y fortalecer aún más nuestra conexión con lo divino. En cada prueba, en cada traición, en cada momento de sufrimiento, Dios permanece soberano. Él ve la injusticia, conoce tu dolor y nunca está ausente de tu lucha. Los enemigos que se levantan contra ti, las pérdidas que parecen insuperables, el dolor que parece interminable, nada de eso está fuera de su control. Él es tu defensor, tu sanador, tu restaurador. Su justicia es perfecta, su tiempo es preciso, y sus planes no pueden ser detenidos. Ninguna herida es demasiado profunda para que Él la cure. Ningún error es demasiado grande para que Él lo corrija. Lo que fue hecho para lastimarte, Él puede transformarlo para bien. Lo que fue robado, Él puede restaurarlo. Lo que fue quebrado, Él puede reconstruirlo. Las batallas que enfrentas no son tuyas para luchar solas. Él pelea por ti. El peso de la venganza, la amargura y la ira no es tuyo para cargar. Él se encargará de tus enemigos. Las temporadas de dolor y pérdida no carecen de propósito. Dios está moldeándote, fortaleciéndote y guiándote hacia algo mucho mayor. Confía en su justicia, confía en su restauración, confía en su poder
para usar cada dificultad para tu crecimiento. Incluso cuando no puedes verlo claramente, incluso cuando el dolor parece insoportable, incluso cuando la espera parece demasiado larga, Dios está trabajando. Sus manos nunca están inactivas. Su justicia nunca se retrasa y su amor nunca falla. Y al final, Él hará que todas las cosas sean restauradas según su perfecta voluntad.